La Unión Europea le pidió a Rusia y a China que cese el apoyo al programa nuclear iraní y tomó medidas para embargar el petróleo del país persa. Así está escrito en la resolución impulsada por 17 europarlamentarios, que ya fue aprobada por el Parlamento Europeo y que conoció en primicia y en su totalidad el programa La Noche de NTN 24. En el documento de 5 páginas al que tuvo acceso exclusivo el programa La Noche, la Unión Europea condena enérgicamente al programa nuclear iraní, que tendría objetivos militares y que ha contado con el apoyo de China y de Rusia. Lamenta la actual denegación de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad de apoyar las sanciones contra Irán. Llama a Rusia a cesar la ayuda al desarrollo nuclear de Irán hasta que Irán haya cumplido totalmente con sus obligaciones bajo las relevantes resoluciones de la ONU. A pesar del fuerte llamado a China y a Rusia, la Unión Europea espera que la tensión con Irán quede resuelta por la vía diplomática. Llama a las autoridades iraníes a responder positivamente a la oferta para una sustancial negociación, al demostrar claramente su preparación para enrolarse en medidas que construyan confianza y sin precondiciones en diálogos significativos que enfrenten seriamente las preocupaciones sobre el tema nuclear. El bloque de los 27 países europeos pide a Irán no cerrar el estrecho de Hormuz, ruta que utilizan los barcos petroleros para transportar crudo hacia Europa. La Unión Europea cree que tal acto podría llevar a un conflicto regional y derivar en una retaliación por parte de la comunidad internacional. La resolución también impondría sanciones contra el petróleo iraní. Habrá un paulatino embargo de las exportaciones de crudo iraní a la Unión Europea y ya han sido concluidos los contratos que todavía podrían ser ejecutados hasta el 1 de julio de 2012. Este llamado de la Unión Europea llega en momentos en que Israel estaría preparando una ofensiva contra Irán, según el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Leon Panetta, ofensiva en la que Washington no participaría a menos de que sean atacados objetivos estadounidenses. Y para hablar de este tema saludamos también al señor eurodiputado José Ignacio Salafranca. Gracias por acompañarnos en el programa La Noche. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. En diálogo exclusivo con el programa La Noche de NTN 24, el vicecanciller de Israel, Dani Ayalon, descartó cualquier intención de su país de atacar a Irán. ¿Usted cree que es real esa posición o sencillamente Israel estaría dando un plazo prudente a una posible intervención? Mire, no me corresponde a mí interpretar las palabras del viceministro de Asuntos Exteriores de Israel. Yo lo que le puedo decir es que hace tan solo unos días recibí la visita de un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y me insistió claramente en que para ellos todas las opciones estaban abiertas. Israel dice que con las intenciones de Irán peligra toda la comunidad internacional. ¿Qué esfuerzos debe hacer la comunidad internacional para terminar con esos planes de avanzar en el programa nuclear que, según Israel y los Estados Unidos, podrían tener fines bélicos para el mundo entero? Bueno, no solo Israel y los Estados Unidos, sino también los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, que su más alto responsable emitió un informe en el sentido de expresar su preocupación por la gravedad de este asunto y por, desde luego, la falta de garantías que ha recibido la comunidad internacional. Lo que nosotros hemos querido, me parece que lo comentamos en otra ocasión, después de las sanciones adoptadas por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, es que Irán vuelva a la mesa de negociaciones, privilegiar la vía del diálogo y también pues, facilitar los trabajos plenamente de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Si Irán amenaza con bloquear el estrecho de Hormuz, si las sanciones económicas de Occidente se intensifican, ¿por qué es tanta la importancia de este canal y Europa cómo actuaría si Irán cumple con esa amenaza? Bueno, yo efectivamente creo que es una amenaza, yo creo que es una amenaza que no va a ser llevada a la práctica. Me da la impresión de que Irán no tiene la capacidad de bloquear indefinidamente el estrecho de Hormuz y evidentemente su importancia es obvia, puesto que una parte importantísima de los hidrocarburos que vienen del Golfo tienen que pasar por este estrecho. Es una amenaza que ha venido reiterando en otras ocasiones y yo estoy seguro que esa amenaza no se va a llevar a cabo, entre otras cosas porque hay un importante despliegue de 2 flotas de los Estados Unidos en la zona y evidentemente cualquier complicación en el estrecho de Hormuz puede tener repercusiones muy severas en el abastecimiento energético, no solo de la Unión Europea, sino de otros países
que lógicamente se aprovisionan con los crudos que vienen del Golfo Pérsico. Así que me da la impresión de que esa amenaza no va a ser llevada a cabo, y si se llevase a cabo pues sería efectivamente una provocación gravísima que estoy seguro la comunidad internacional no estaría dispuesta a admitir. Señor eurodiputado, de las sanciones económicas contra Irán, ¿podrían pasarse dentro de poco tiempo a una acción militar? Bueno, yo creo que no estamos en ese momento todavía. El propósito de las sanciones es, como le digo, tratar de buscar una solución dialogada y pacífica al conflicto, pedir a Irán que vuelva a la mesa de las negociaciones que abandonó el año pasado en Turquía, y en ese contexto, además, la Unión Europea se ha dado un plazo realmente hasta el mes de julio para tomar en consideración ese periodo de transición y no provocar una situación delicada en algunos Estados miembros cuyo aprovisionamiento energético en una gran medida pues dependía de Irán. Así que vamos a dar tiempo al tiempo, vamos a tratar de que las cosas se resuelvan de una forma razonable, sensata, por una vía del diálogo, y no vamos a pensar de momento en una vía militar que nadie quiere en estos momentos. Pues señor José Ignacio Salafranca, eurodiputado, muchas gracias por acompañarnos en la noche del NTN24. Hacemos una pausa en nuestro programa. Cuando regresemos hablaremos de la posición que ha tomado Estados Unidos con Irán en el momento más crítico de los últimos años, con el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. Ya lo vemos.